Yo creo que pensar la enseñanza implica pensar, en primer lugar, qué significa enseñar ciencias sociales. Una pregunta que puede estar al principio un poco alejada de las cuestiones prácticas que a veces nos preocupan en la didáctica y que sin embargo le dan sustento fuertemente. Porque uno puede darse al menos dos respuestas a esa pregunta. Creo que algunos colegas entienden que enseñar ciencias sociales significa transmitir todo un caudal de conocimientos producido por el ámbito académico de las ciencias sociales. Y entonces, en el ámbito de la sociología, habrá que enseñar las producciones de Weber, de Bourdieu, de los principales autores. En el campo de la historia, habrá que enseñar lo que han dicho los historiadores sobre cada periodo histórico. En el campo de la geografía, lo que han dicho los geógrafos. Y uno puede pensar entonces la enseñanza de las ciencias sociales como la transmisión de ese caudal acumulado a lo largo de toda la existencia de una disciplina. Otra mirada apunta que en realidad enseñar ciencias sociales significa meternos en el sustento de eso que han dicho los cientistas sociales, es decir, no necesariamente en el contenido, en el enunciado general, sino en cuáles son los criterios de validación que hacen que eso que han dicho tenga algún sustento, tenga algún marco sólido del cual asentarse. Entonces, ¿qué significa formar un cientista social? ¿Ofrecerle los saberes que ha producido una ciencia social o ofrecerle las herramientas que permiten producir nuevos conocimientos? Creo que podemos coincidir en que no se trata de una u otra alternativa y que el desafío es poder formar en ambas herramientas, pero creo que predomina una respuesta práctica en torno a la primera. Cuando hoy se forman estudiantes en la universidad, predomina una enseñanza centrada en comunicarles todo lo que ha dicho esa ciencia a lo largo de su trayectoria y bastante menos el quehacer, las formas de llevar adelante el ejercicio de esa ciencia social. Y eso nos pasa, nos genera en general un problema frecuentemente la diferencia entre el grado y el posgrado. Nos pasa que nos encontramos muchas veces en las carreras de grado con estudiantes que a lo largo de la cursada escuchan y leen, escuchan y leen, escuchan y leen. Luego son evaluados hablando y escribiendo. Y cuando llegan al posgrado se les pide por primera vez que piensen con voz propia, que piensen desde sí mismos y que armen una propuesta de investigación y que elijan un marco teórico. Y muchas veces la distancia que sienten los lleva a dejar de lado su experiencia de posgrado porque no lo habían entrenado para eso, porque desde la temprana inserción a la formación académica les dijeron, no pienses por vos, decí lo que dicen los autores. Entonces yo creo que el desafío que tenemos es poder llevar al grado, desde la temprana inserción de los estudiantes, el quehacer de un cientista social. Es decir, que desde las primeras materias podamos ir abordando lo que han dicho los principales referentes de un campo de conocimiento, pero al mismo tiempo metiéndonos en aquellos problemas, en aquellas preguntas que tenían en la cabeza y que los han llevado a decir lo que dijeron, y en aquellas metodologías que le permitieron dar sustento a eso que dijeron. Y ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el mejor método didáctico? ¿Cuáles son las mejores herramientas que tenemos para ese desafío? Y yo creo que podemos encontrar dos estructuras didácticas en la enseñanza de las ciencias sociales. Una que es la estructura más habitual, tradicional, en algún sentido, sin que esto signifique algo peyorativo, pero es la estructura que llamo explicación-aplicación. Es decir, una estructura didáctica en la cual primero un docente explica, presenta fundamentos sistemáticos y después da orientaciones para que esos conocimientos que él ofreció se apliquen a algún problema, algún caso, alguna situación específica. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esta estructura? La principal ventaja es el control. El docente controla todo el tiempo aquello de lo que se habla y demarca claramente un territorio y precisamente se garantiza que haya una transmisión ordenada de conocimientos. ¿Cuál es la principal desventaja de esa estructura? La misma. El exceso de control del docente también lleva a que no se promueva la autonomía de pensamiento de los estudiantes. Precisamente de lo que se trata es de jugar el juego que propone un docente en la clase. Y una estructura alternativa a esta es la estructura que llamo de problematización, conceptualización. Es decir, una estructura en la cual lo primero que se presenta es una pregunta, un problema sobre el cual pensar y un problema sobre el cual estudiantes de cualquier nivel pueden formularse respuestas provisorias, respuestas hipotéticas,
pueden confrontar esas respuestas con otras que otros han dado, y al mismo tiempo pueden evaluar la poca sustentabilidad de esas respuestas, que nos faltan elementos para poder encontrar una respuesta. Tanto en cualquiera de las ciencias sociales hay preguntas o problemas que se han hecho en diferentes momentos o que nos hacemos cotidianamente en el presente y que podemos llevar al ruedo en el aula y preguntarnos, ¿y esto cómo es? ¿Y esto por qué funciona como funciona? ¿O esto por qué sucede como sucede? En esta primera instancia de problematización, los estudiantes piensan, formulan y al mismo tiempo el docente puede enhebrar los argumentos de los diferentes aportes, viendo los contrastes, las contradicciones internas de un argumento, la insuficiencia de un argumento, y al mismo tiempo mostrando que tenemos un problema para resolver. En una segunda instancia, lo que llamamos la conceptualización es el momento en el cual el docente expone a través de una exposición oral o a través de la presentación de textos, pero esa conceptualización se presenta como una respuesta posible al problema presentado antes. Es decir, que la conceptualización no llega en el vacío, sino que llega precisamente para tratar de dar una respuesta provisoria, como todas las respuestas que se dan en el ámbito de la ciencia, a ese problema que nos hemos planteado antes. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de este enfoque? La principal desventaja es que suele ser un poquito más caótico, más desordenado que el modelo de explicación-aplicación. Si uno abre a la discusión, a la palabra de entrada, perdemos un poco el control, porque pueden aparecer un montón de representaciones, ideas que no son las que nos gustaría escuchar, o que tienen poco sustento, o que nos distraen de lo que queremos pensar. Pero la principal ventaja es que fomenta la autonomía y que invita a los estudiantes a comportarse como un cientista social desde el primer momento, a hacer lo que hace un cientista social, que es plantearse una pregunta, un problema, e indagar cuáles son las fuentes, los referentes conceptuales o las metodologías que le permitirían encontrar una respuesta. Y me parece que el desafío en la educación superior es tratar de ahondar en este tipo de estructura. Uno de los problemas serios que tenemos es la estructura que perdura en las universidades de clases teóricas y clases prácticas, porque esa estructura de alguna manera replica esa idea de que primero alguien explica en un teórico y después se aplica la clase práctica, o que hay una división tajante entre teoría y práctica, o que hay un lugar de sistematización primera, que es el teórico, y que después en el práctico vamos a ver si se entendió bien. Lo que tratamos de hacer en algunos espacios donde me muevo es de invertir el orden y de pensar los prácticos como un espacio de problematización, donde les pedimos a los estudiantes que piensen, que traten de dar respuestas desde lo que saben, desde lo que creen, desde lo que pueden construir juntos a partir de lo que saben y en diálogo con sus compañeros y compañeras, y el teórico como un espacio de conceptualización a posteriori de aquello que se discutió en los prácticos, lo cual implica también una fuerte articulación entre los equipos docentes de los dos espacios para que quien da el teórico pueda recibir las principales producciones que ha habido en cada práctico. Yo creo que ese modelo de enseñanza es un modelo potente, es un modelo posible, pero que al mismo tiempo implica de alguna manera desarmar nuestros propios procesos de formación. Porque ¿por qué un docente cuando llega a la universidad se dedica a sustentar el modelo de explicación-aplicación? Se dedica a creer que lo que tiene que hacer es recitar todo lo que sabe porque esa es la mejor manera de enseñar. En buena medida porque fuimos educados así, porque fuimos atravesados por una experiencia educativa que nos fue formando como docentes cuando estábamos transitando las aulas como estudiantes. De alguna manera, pensar la didáctica del nivel superior implica también revisar nuestra propia trayectoria y animarnos a pensar que podemos generar alternativas que vayan más allá de aquello que en muchos casos padecimos como estudiantes. Cierro entonces la presentación con una frase famosa de Jean-Paul Sartre, que era: no llegamos a ser quienes somos si no podemos destruir íntimo y radicalmente aquello que han hecho de nosotros. Y si no cuestionamos aquello que han hecho de nosotros, es que no estamos buscando la propia voz en la enseñanza. Creo que el desafío es entonces empezar a buscar esas innovaciones que son posibles en la estructura actual de la universidad, sobre todo si tratamos de recrear en el aula esa invitación a que quienes tenemos delante sean también colegas que piensen con nosotros, que piensen desde los problemas que se han formulado en nuestra disciplina y que piensen con voz propia,
que dialogar con los referentes principales de un ámbito académico no significa renunciar a la voz propia, sino en todo caso ponerla en diálogo con esos referentes. Muchas gracias. Traté de ser acotado.